Bien, pues vamos a por la mayoría de edad de Isabel II. Como podéis ver en esa diapositiva y en la presentación que tenéis en el Genially, son fundamentalmente dos los aspectos que vamos a ver, que son las bases políticas del reinado y una presentación del primer periodo, que es la década moderada. Pero antes vamos a preguntarnos por qué se declara mayor de edad a Isabel II a los 13 años. Bueno, la razón fundamental será que no hay posibilidad de una nueva regencia. Ha fracasado la regencia de María Cristina y ha fracasado la regencia de Espartero. De hecho, en el levantamiento de Barcelona, durante la regencia de Espartero, una de las demandas era que si había regencia, que fuera de más de una persona, en concreto de 3 personas, porque la regencia, tal como se había planteado, no había dado resultado. Entonces, que se opta por una solución, decir, pues no hay más regencias, se declara mayor de edad a Isabel y punto final. Pero claro, eso implica que de ahí se deduce un nuevo problema, que es el problema de que a la reina hay que encontrarle marido porque la reina se tiene que casar. Como todo matrimonio real, esto es un problema de política internacional. Entonces vamos a ver los distintos candidatos que se van a ofrecer y cómo repercuten sobre el contexto internacional y de qué manera van a condicionar quién va a ser finalmente el elegido. El primer candidato es el conde de Trapani, que es tío de la reina Isabel y que solamente contaba con el favor de la reina madre María Cristina. Así que tachado, eliminado. El segundo es Leopoldo de Sajonia-Coburgo, primo del rey de Inglaterra, sobrino del rey de Bélgica y que lógicamente por sus lazos con Inglaterra, tachado, Francia lo vetará. El tercero es otro guapo mozo, como veis ahí, Enrique de Orleans, duque de Aumale, y este, por sus parentescos con la dinastía de Luis Felipe de Orleans, tachado porque lo vetará a Inglaterra. Siguiente candidato, Carlos Luis de Borbón, hijo de Carlos María Isidro, por tanto, primo de la reina. Era un intento de fundir las dos ramas dinásticas de los Borbones y poner fin al problema carlista, pero Carlos Luis dijo que no aceptaba de ninguna manera el ser rey consorte y por tanto fuera, pero es que además los propios liberales rechazaban de plano esta opción. Quinto candidato, Enrique de Borbón, hijo de Francisco de Paula y Luisa Carlota, primo hermano de Isabel, este rechazado por progresista. ¿Quién quedaba? Pues el hermano de Enrique, el otro primo de Isabel II, el hijo de Francisco de Paula y Luisa Carlota, Francisco de Asís. Ya sabéis que hombre maltratado, humillado, despreciado por esa condición un poco afeminada. No sabemos si homosexual o no, eso es absolutamente indiferente, da lo mismo, pero que fue muy maltratado este hombre y muchísimos chascarrillos acerca de él en tono injurioso. Una vez planteado esto, vamos a por las bases políticas. En primer lugar, los partidos políticos. El juego fundamental está entre moderados y progresistas, y es importante que conozcamos a sus líderes. En primer lugar, don Ramón María Narváez, llamado el Espadón de Loja, es el gran figura del moderantismo español de la época de Isabel II. En segundo lugar, Baldomero Espartero, el duque de la Victoria, no es un apodo, es un título nobiliario, perteneciente a la generación de los ayacuchos, los que habían combatido en Perú en los últimos estertores del Imperio Español en Sudamérica, y que va a ser la gran figura del progresismo español, un hombre de enorme prestigio, a pesar de que sus críticos, como ya os comenté, decían que gastaba más en sábanas que en suelas de zapato. En tercer lugar, Leopoldo O'Donnell, que sale del moderantismo, pero de una facción que llamamos puritanos. Sería algo así como el centro. Están entre moderados muy extremos y entre los progresistas. Entonces tienen una interpretación muy legalista y este será el que se convertirá en el adalid de la Unión Liberal. Ya en este periodo encontramos posiciones demócratas.
en este caso representadas por un político que sale de las filas del progresismo, que es José María Orense, que será el más representativo de la posición democrática y de hecho evolucionará hacia un republicanismo abierto en los años finales del reinado. Os habéis dado cuenta que entre los líderes de los cuatro que hemos mencionado, tres son militares, porque una de las bases, una de las columnas políticas del reinado de Isabel II, sin duda alguna, es el ejército. Es un poder fáctico, un poder de ejecución que apoya a la corona. Frente a este poder o junto a este poder está el poder legal, que en el caso del reinado de Isabel II está ejemplificado por la Constitución de 1845, que es una constitución claramente de signo moderado. La Constitución de 1845 tiene como puntos fundamentales los siguientes. En primer lugar, soberanía compartida. Fijaos cómo ya no se dice soberanía nacional, sino está compartida por el rey con las Cortes. Y el poder legislativo, que es la expresión máxima de la soberanía, reside en las Cortes con el rey. Ya solamente con eso ya sabemos que es moderado. No hay separación de poderes, las Cortes son bicamerales, hay una Cámara Alta, un Senado vitalicio, cuyos miembros son nombrados por el rey entre la aristocracia, el clero, las grandes fortunas, y una Cámara de Diputados, recordad que desde 1837 ya se llama Congreso de Diputados, que son elegidos con un sufragio muy censitario. Hay una declaración de derechos muy restringida y además no desarrollada, sino que se remite el desarrollo a leyes posteriores. Algo muy importante, la religión católica es la única reconocida por el Estado y el Estado se compromete a mantener el culto y el clero. También muy característico, los ayuntamientos están controlados por la Administración Central, signo clarísimo de constitución moderada y, por si fuera poco, algo que ya digamos que es la guinda del pastel, ¿no? Que es la supresión de la milicia nacional. Bueno, después de haber visto la Constitución de 1812, el Estatuto Real de 1834, la Constitución Progresista de 1837 y ahora la de 1845, ya tenéis que tener elementos claros para discernir cuándo estamos frente a una Constitución moderada y cuándo estamos frente a una Constitución progresista. Hay una serie de elementos, de termómetros, si queréis, que nos lo dejan clarísimo. Y sabiendo que está al frente del gobierno un moderado y que gobierna con una Constitución moderada, sabemos lo que va a pasar. Fijaos, por ejemplo, en cuanto a la soberanía, moderado siempre va a defender la soberanía compartida, mientras que los progresistas van a defender la soberanía nacional. Aún no ha tenido peso suficiente la opción demócrata, que empezará a hablar de soberanía popular. En cuanto a los poderes del Estado, los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, según los moderados, son poderes compartidos, mientras que según los progresistas son poderes separados. El sufragio, es decir, el derecho a votar y a ser votado en una constitución moderada, es muy restringido. Y en una constitución progresista a estas alturas todavía es restringido, pero menos. En una constitución moderada la declaración de derechos es limitada, poco concreta, mientras que una declaración progresista tiende a ser más amplia y más desarrollada. Muy importante para las constituciones moderadas, la Iglesia es un valor que hay que defender y por tanto el Estado se comprometerá a mantener el culto y el clero, mientras que una constitución progresista no será tan abierta esa defensa, será más tolerante con otras confesiones religiosas y tenderá a no mantener el culto y el clero en los presupuestos nacionales del Estado. Fundamental, ayuntamientos. Para los moderados se trata de alcaldes nombrados por la autoridad central, mientras que para los progresistas tienen que ser alcaldes elegidos. Y por último, una constitución moderada no va a contemplar la existencia de milicia nacional, mientras que una constitución progresista sí lo hará. Con estas premisas, ¿cómo se va a desarrollar el reinado de Isabel II? Bueno, pues tenemos tres ideas. Una, el personalismo.
no solamente de la reina y de los grandes líderes de los partidos. Como se trata de un enfrentamiento entre personalidades, eso va a concluir, vamos, a la fuerza, en una etapa de enorme inestabilidad. Y sinceramente, eso que pone ahí de un medio, no recuerdo a cuento de que lo puse, con lo cual, cuando lo sepa, os lo digo. El primer periodo del reinado de Isabel II, ya como mayor de edad, es la que conocemos como década moderada. Veis ahí, de 1844 a 1854, sabiendo que el líder político fundamental será Ramón María Narváez y que vamos a gobernar con la Constitución de 1845, pues ya sabéis lo que podemos esperar. Fijaos en las medidas que se toman en este periodo. 1. Ley de imprenta, es decir, censura. Las publicaciones tienen que ser revisadas por la autoridad para ver si se publican o no, evidentemente para conjurar el peligro de la opinión pública. Vale, muy importante, como veis, la Guardia Civil. Pues no hay Milicia Nacional, pues Guardia Civil. Aunque en principio la Guardia Civil tiene un ámbito más rural, de contrabando y cosas de ese tipo, pero al fin y al cabo es un instituto armado. Guardia Civil. Bueno, lo crea el marqués, el duque de Ahumada, perdón, y es un elemento fundamental hasta hoy, la llamada benemérita. También muy importante la reforma fiscal de Alejandro Mon y Ramón Santillán, que van a poner orden en la fiscalidad, con dos grandes categorías, como hoy, los impuestos directos, las llamadas contribuciones, que además será el baremo para ver quién vota, quién no vota, quién es votado y quién no es votado, con cuánto contribuyes, y los impuestos indirectos, los consumos, que serán un motivo constante de descontento, motines, algaradas, porque la población se sentía agraviada y castigada por estos impuestos, eran muy odiados. Y si la Constitución recoge la defensa de la Iglesia, pues después de tantísimo tiempo, del siglo XVIII, y de la desamortización, que ya hablaremos de ella, hay que llegar a un nuevo acuerdo con la Iglesia, que será en el Concordato de 1851. Los problemas más importantes de este primer periodo del reinado de Isabel II como mayor de edad son, en primer lugar, el matrimonio de la reina, que ya hemos visto cómo se planteó y que se soluciona con el matrimonio con su primo Francisco de Asís. Muy importante, la Segunda Guerra Carlista, precisamente porque uno de los candidatos, Carlos Luis de Borbón, que se proclama candidato como Carlos VI, de la rama que viene de Carlos María Isidro, no acepta la solución del matrimonio con Francisco de Asís y se reaviva la guerra. Y en tercer lugar, el periodo de crisis económica y política. Ahí tenéis, además, los que van a ser los principales líderes moderados del momento: Narváez, Bravo Murillo y González Bravo. Si echáis cuentas y sumáis personalismo, corrupción, gobierno a capricho de la reina que quita y pone presidentes de gobierno con aquella llamada política del cotillón, que ya os comenté una vez, crisis económica, guerra carlista, la Constitución que no se tiene en cuenta, bueno, pues esto es un cóctel que va a estallar con nuevas propuestas políticas, fundamentalmente por lo que hoy llamaríamos izquierda, los demócratas, y por lo que llamaríamos centro, la propuesta de los puritanos moderados, que se alían con elementos progresistas reclamando el cumplimiento de las leyes, acabar con la corrupción, honestidad, etcétera, etcétera. Entonces el elemento militar lo representará Leopoldo O'Donnell, que es el que se pone un poco al frente de este movimiento en un pronunciamiento de estos pronunciamientos característicos del siglo XIX español, que conocemos como la bicalvarada. Pero también participa el elemento civil. El elemento civil en este caso es el manifiesto del Manzanares, siempre un pronunciamiento va con un manifiesto, en el que interviene como redactor principal un político de enorme trascendencia que es Antonio Cánovas del Castillo. En esta tesitura la reina pues se ve obligada a ceder y a llamar a los progresistas a formar gobierno, y aquí acaba el primer periodo del gobierno de Isabel II, del gobierno directo de Isabel II como reina ya en mayoría de edad.